En la travesía más profunda de Libra existe un territorio que rara vez se explora, el miedo a ejercer poder. No el poder entendido como dominio, sino como influencia real sobre el curso de los acontecimientos. En su afán por mantener la armonía, Libra puede diluir su fuerza para no alterar el equilibrio externo. Sin embargo, al hacerlo, posterga el reconocimiento de una verdad esencial, su sola presencia ya transforma el entorno. El aire no se ve, pero sostiene la vida. La palabra justa puede cambiar destinos. Y Libra, como signo cardinal, no vino únicamente a preservar la paz, sino a inaugurar nuevas formas de relación. En el eje evolutivo del zodiaco, Libra se encuentra en un punto crucial del ciclo solar, el equinoccio. Ese instante sagrado donde la luz y la oscuridad se igualan. No es casualidad que su arquetipo surja cuando el día y la noche se miran a los ojos. Libra lleva en su esencia el desafío de sostener opuestos sin fragmentarse. Pero esta capacidad puede convertirse en carga cuando siente que debe comprender todas las perspectivas antes de actuar. El miedo a ser injusto puede retrasar decisiones necesarias. Superar este temor implica aceptar que la justicia humana no es absoluta, sino consciente y perfectible. En su camino interno también existe el temor a la confrontación con la propia ira. Venus suaviza, embellece, armoniza. Pero la ira, cuando es reprimida por demasiado tiempo, no desaparece, se convierte en resentimiento sutil o en agotamiento emocional. Libra supera este desafío cuando entiende que la ira no es enemiga de la armonía, sino guardiana de los límites. Reconocer el enojo como señal legítima le permite transformarlo en acción equilibrada. Así la balanza deja de inclinarse por complacencia y empieza a responder a la verdad interior. Otro aspecto profundo es el miedo al juicio. Como símbolo de justicia, Libra teme ser juzgado con la misma severidad que aplica a sí mismo. Puede vivir evaluando sus actos con una balanza interna implacable. Pero la madurez llega cuando comprende que la perfección moral no es requisito para la dignidad. En la medida en que se permite ser humano, falible, en proceso, la presión interna se disuelve y surge una confianza más orgánica. En su dimensión épica, Libra también enfrenta el desafío de la indecisión como rito iniciático. La indecisión no es simple debilidad, es sensibilidad ampliada. Percibe múltiples matices donde otros ven blanco o negro. Sin embargo, el héroe libriano aprende que la claridad no siempre precede al movimiento, a veces surge después de dar el paso. La acción consciente se convierte en maestra de la mente. Cada decisión asumida fortalece el músculo de la confianza. Existe además un miedo más sutil, el temor a desilusionarse del ideal. Regido por Venus, Libra suele imaginar relaciones, proyectos y entornos impregnados de estética y equilibrio. Cuando la realidad no coincide con esa visión, puede experimentar desencanto. Pero su evolución implica reconciliar idealismo con realismo. Descubre que la belleza no reside en la perfección estática, sino en la capacidad de embellecer lo imperfecto con conciencia y voluntad. En la alquimia interna de Libra, el aprendizaje del desapego es fundamental. Al valorar tanto los vínculos, puede aferrarse a relaciones que ya cumplieron su ciclo por miedo a romper la armonía. El acto de soltar se convierte entonces en un gesto heroico. No desde la frialdad, sino desde la comprensión de que el equilibrio auténtico requiere movimiento. Cuando acepta que algunas balanzas deben inclinarse para restablecer justicia interior, libera espacio para conexiones más genuinas. También existe el miedo a la exposición pública. Libra posee un agudo sentido de la imagen y del impacto social. Puede temer que una postura firme altere la percepción que otros tienen de su diplomacia. Pero en su máxima expresión, aprende que la coherencia inspira más respeto que la complacencia. La armonía verdadera no se construye a partir de la neutralidad perpetua, sino de la honestidad expresada con elegancia. En su dimensión espiritual, Libra enfrenta la dualidad como campo de entrenamiento. Vive entre polaridades, razón y emoción, yo y nosotros, estética y ética. Superar el miedo no significa elegir un extremo, sino integrar ambos. La balanza no elimina el peso, lo distribuye. Este principio se convierte en mantra interno. Cada vez que el caos parece imponerse, recuerda que el equilibrio es dinámico, no rígido. La influencia venusina también despierta el temor a la pérdida de belleza con el paso del tiempo. Pero Libra evoluciona cuando descubre que la belleza madura, se transforma, se profundiza. Aprende a valorar la elegancia de la experiencia, la armonía que surge de las cicatrices aceptadas.
Así su concepto de estética se vuelve más amplio y menos dependiente de lo superficial. En el ámbito colectivo, Libra supera el miedo a tomar posición social. Puede sentirse llamado a mediar en conflictos mayores, a promover justicia y equidad. El temor a ser malinterpretado puede frenarlo. Sin embargo, cuando conecta con su propósito más elevado, comprende que la neutralidad perpetua puede convertirse en complicidad. Entonces su voz se alza no para dividir, sino para restaurar equilibrio donde falta. La épica libriana también incluye el aprendizaje del silencio estratégico. No todo debe resolverse de inmediato. El aire puede ser brisa suave o viento poderoso. Libra aprende a discernir cuándo hablar y cuándo observar, cuándo intervenir y cuándo permitir que el proceso siga su curso natural. Este dominio del timón fortalece su autoridad interior. Hay un momento crucial en su desarrollo en el que deja de buscar consenso absoluto. Entiende que no todos compartirán su visión, y eso no invalida su perspectiva. El miedo al desacuerdo se disuelve cuando reconoce que la diversidad es parte esencial del equilibrio universal. En su dimensión más elevada, Libra comprende que la balanza no solo mide relaciones externas, sino la relación consigo mismo. Equilibrar descanso y acción, pensamiento y sentimiento, dar y recibir. El miedo a priorizarse se transforma en autocuidado consciente. Y desde ese centro renovado puede ofrecer armonía sin agotarse. Así, la narrativa se expande más allá del simple acto de superar conflictos. Se convierte en una odisea de autoconocimiento refinado. Libra no vence sus miedos aplastándolos, sino comprendiéndolos. No impone equilibrio, lo cultiva. No evita la oscuridad, la integra como parte necesaria del contraste que permite apreciar la luz. Cuando finalmente asume su poder sin perder su gracia, cuando decide sin dejar de escuchar, cuando ama sin dejar de respetarse, la balanza deja de temblar por inseguridad y comienza a moverse con maestría. Entonces Libra encarna la justicia viva, la armonía dinámica, la diplomacia valiente. Y su camino se convierte en ejemplo de que el verdadero equilibrio no es inmovilidad, sino conciencia en constante ajuste hacia una verdad más amplia y luminosa. En la arquitectura invisible del mandala zodiacal, Libra también enfrenta un miedo más silencioso y menos evidente, el temor a romper la imagen que otros han construido sobre su serenidad. Cuando el mundo lo percibe como mediador, conciliador, diplomático, puede sentirse prisionero de esa expectativa. La máscara de equilibrio puede volverse una armadura rígida. En su evolución más profunda, Libra comprende que no está obligado a sostener una versión estática de sí mismo. La autenticidad puede incluir contradicción, intensidad, incluso momentos de firmeza que descoloquen a quienes lo idealizaron. En esa ruptura de expectativas nace una libertad poderosa. Existe también el miedo a la confrontación con la propia ambición. Aunque el arquetipo venusino suele asociarse a lo estético y relacional, Libra es signo cardinal, inicia ciclos, abre puertas, mueve corrientes. Sin embargo, puede temer que su deseo de éxito o reconocimiento altere la armonía con su entorno. El aprendizaje consiste en reconciliar ambición con ética. Comprende que aspirar a más no implica traicionar la justicia. Cuando su ambición se alinea con valores elevados, se convierte en motor de transformación social. En el plano psicológico, Libra enfrenta la tensión entre su necesidad de aprobación y su vocación de verdad. Durante etapas tempranas puede ajustar su discurso según el interlocutor, buscando aceptación universal. Pero la madurez trae consigo una revelación: no se puede agradar a todos sin fragmentarse. El acto heroico no es convencer, sino sostener coherencia interna aun cuando el consenso no esté garantizado. Esa coherencia se convierte en su nueva fuente de seguridad. Hay un aspecto profundamente espiritual en su camino, el miedo al desequilibrio interno cuando el mundo exterior se torna caótico. Libra, tan sensible a las dinámicas relacionales, puede absorber tensiones ajenas como si fueran propias. Su desafío es aprender a distinguir empatía de fusión emocional. El aire necesita espacio para circular, cuando se densifica con cargas externas, pierde claridad. Superar este miedo implica fortalecer límites energéticos, comprender que la compasión no exige sacrificio permanente. En su dimensión kármica, Libra también enfrenta lecciones relacionadas con la reciprocidad. El temor a dar más de lo que recibe puede coexistir con el miedo a exigir equidad. En su evolución aprende que la justicia comienza por el reconocimiento del propio valor. No necesita negociar su dignidad. La balanza no se equilibra inclinándose siempre hacia el otro,
se equilibra cuando ambas partes sostienen peso equivalente. Otro aspecto menos explorado es el miedo al aislamiento intelectual. Como signo de aire, Libra necesita intercambio mental. El diálogo es alimento. Puede temer quedarse sin interlocutores que comprendan la sutileza de su pensamiento. Sin embargo, en su crecimiento descubre que el silencio también es maestro. Aprende a dialogar consigo mismo sin ansiedad, a encontrar inspiración en la contemplación. Así fortalece su independencia intelectual. La relación con el tiempo también representa un desafío. Libra puede prolongar procesos buscando la decisión perfecta, temiendo que una elección apresurada rompa la armonía futura. Pero el tiempo no se detiene. La épica libriana consiste en comprender que la vida no exige decisiones impecables, sino decisiones conscientes. El coraje no es ausencia de duda, sino acción a pesar de ella. En el plano afectivo, surge el miedo a perder la magia cuando la realidad se vuelve cotidiana. Venus inspira romanticismo, estética, encanto. Pero la verdadera maestría llega cuando Libra aprende a sostener el amor más allá de la idealización inicial. Superar este temor implica aceptar que la profundidad emocional se construye con compromiso y autenticidad, no solo con armonía superficial. También existe el miedo a enfrentarse a estructuras injustas. Libra posee un agudo sentido de equidad y puede sentirse herido ante la desigualdad evidente. Sin embargo, el temor a generar conflicto puede frenar su intervención. En su madurez entiende que la justicia no siempre es cómoda. A veces requiere incomodar sistemas establecidos. Su diplomacia se convierte entonces en herramienta estratégica, no en evasión. En el plano creativo, Libra puede temer mostrar obras inacabadas o imperfectas. El deseo de belleza puede convertirse en perfeccionismo paralizante. El aprendizaje consiste en compartir el proceso, no solo el resultado final. Comprende que la evolución artística, como la vida, es dinámica. Cada expresión es un paso en un camino mayor. La integración de su sombra también incluye aceptar su capacidad de manipulación sutil. Cuando teme la confrontación directa, puede influir indirectamente para evitar tensiones. La conciencia transforma esta tendencia en comunicación clara. Al asumir responsabilidad por su poder persuasivo, eleva su vibración venusina hacia la transparencia. En su dimensión más elevada, Libra enfrenta el miedo a quedarse solo con su verdad cuando el entorno cambia. Pero al atravesar esa experiencia descubre que la soledad temporal no es derrota, sino iniciación. Desde ese espacio emerge una identidad más sólida, menos dependiente de reflejos externos. La balanza, símbolo eterno, no es instrumento pasivo. Representa la capacidad de calibrar constantemente fuerzas opuestas. El miedo de Libra no desaparece, se refina. Se convierte en brújula que indica dónde necesita fortalecer límites, dónde necesita hablar, dónde debe ceder y dónde sostener firmeza. En su máxima expresión, Libra comprende que el equilibrio no es un destino final, sino un proceso continuo de ajuste consciente. La armonía no se impone, se cultiva con valentía cotidiana. Y en esa práctica constante, el miedo deja de ser obstáculo para convertirse en maestro silencioso que impulsa crecimiento. Así la epopeya de Libra no se narra con estruendo, sino con elegancia persistente. Es la historia del alma que aprende a decidir sin traicionarse, a amar sin perderse, a dialogar sin diluirse. Es la conquista interior de quien transforma la duda en discernimiento, la complacencia en autenticidad y el temor en equilibrio consciente. En ese viaje, la balanza no se detiene, oscila con sabiduría, sostenida por un espíritu que ha aprendido que la verdadera armonía nace del coraje de ser íntegro en medio de la dualidad. En los pliegues más sutiles del alma libriana habita un temor casi invisible, el miedo a descubrir que no todo puede resolverse mediante el entendimiento. Libra cree profundamente en el poder del diálogo, en la alquimia de la palabra justa, en la conciliación de perspectivas opuestas. Sin embargo, el mundo a veces se presenta como un territorio donde no todos desean equilibrio. Allí surge una grieta interna, ¿qué hacer cuando la armonía no es compartida? La superación de este miedo implica aceptar que no toda batalla es negociable, que hay momentos en los que la integridad exige firmeza sin consenso. En ese punto de su travesía, Libra descubre una dimensión más marcial de su esencia. Aunque su regencia principal proviene de Venus, en la astrología tradicional también se le vincula indirectamente con la energía estratégica que contrapesa impulsos más agresivos.
Esta dualidad lo enfrenta al miedo de ser percibido como demasiado suave o demasiado complaciente. La épica interior se activa cuando comprende que la suavidad no es debilidad y que la firmeza no es violencia. Puede sostener ambas cualidades sin traicionar su naturaleza. Existe también el temor a perder oportunidades por exceso de análisis. Libra observa todas las aristas, contempla cada posible consecuencia, examina el impacto emocional y social de cada paso. Este talento puede volverse una prisión mental cuando la búsqueda de equilibrio paraliza la acción. La transformación ocurre cuando aprende que la vida no siempre ofrece condiciones ideales. A veces el equilibrio se construye caminando, no esperando. La decisión imperfecta se convierte en puente hacia nuevas experiencias que, con el tiempo, revelan su propósito. Otro aspecto profundo es el miedo a la confrontación con la mediocridad, tanto propia como ajena. Libra posee una sensibilidad estética que no se limita a lo visual, abarca conductas, palabras, atmósferas. Cuando percibe desarmonía o falta de coherencia, puede sentir frustración silenciosa. Pero temer señalar esa incoherencia lo coloca en tensión interna. Superar este desafío implica comprender que expresar estándares no es arrogancia, sino autenticidad. Elevar el entorno comienza por elevar la propia voz. En su dimensión relacional, también enfrenta el miedo a la codependencia. La necesidad de conexión puede llevarlo a medir su valor según la calidad de sus vínculos. Pero el verdadero equilibrio relacional surge cuando dos individuos completos eligen caminar juntos. Libra madura cuando descubre que la compañía es elección, no salvación. El amor deja de ser refugio contra la soledad y se convierte en celebración de la plenitud compartida. En el plano social, Libra puede temer perder popularidad al tomar posturas claras. Su carisma natural le permite moverse con gracia entre distintos círculos. Pero el crecimiento exige coherencia. Al expresar convicciones con elegancia, descubre que la autenticidad atrae respeto más duradero que la neutralidad complaciente. La popularidad puede fluctuar, la integridad permanece. Hay también un miedo más íntimo, el temor a confrontar heridas pasadas relacionadas con traiciones o desequilibrios vividos. Libra siente profundamente las rupturas de justicia. Puede cargar memorias de momentos en los que dio más de lo que recibió o en los que su diplomacia no fue valorada. Sanar implica reconocer que esos episodios no definen su futuro. Cada experiencia le enseñó a calibrar mejor su balanza interna. En su evolución espiritual, Libra descubre que el equilibrio no es estático. Las estaciones cambian, los vínculos evolucionan, las circunstancias se transforman. Aferrarse a un ideal fijo puede generar miedo al cambio. Pero cuando acepta la impermanencia como ley universal, el movimiento deja de ser amenaza y se convierte en danza. La balanza no se rompe al oscilar, cumple su función. Otro aspecto menos visible es el miedo a ejercer liderazgo. Como signo cardinal, posee capacidad para iniciar proyectos y guiar procesos, especialmente en ámbitos donde la justicia y la estética son esenciales. Sin embargo, puede temer que liderar implique confrontar directamente o asumir decisiones impopulares. La superación llega cuando redefine el liderazgo como servicio consciente. Guiar no es imponer, sino orientar con claridad. En su mundo interior, Libra también enfrenta el desafío de equilibrar mente y corazón. El aire tiende a racionalizar, a buscar argumentos lógicos. Pero Venus despierta sensibilidad emocional. El miedo surge cuando siente que una de estas dimensiones puede invalidar a la otra. La integración ocurre al comprender que razón y emoción no son fuerzas opuestas, sino aliadas complementarias. La decisión más sabia es aquella donde ambas participan. En el ámbito creativo, puede temer la crítica. Su sensibilidad a la estética lo hace especialmente consciente del juicio externo. Sin embargo, la creación auténtica implica exposición. Cada obra compartida es un acto de valentía. Al aceptar que no todos apreciarán su visión, libera su expresión de la necesidad de aprobación universal. En la dimensión ética, Libra enfrenta el miedo a equivocarse moralmente. Su deseo de justicia puede llevarlo a autoexaminarse con rigor excesivo. Pero la justicia más elevada incluye compasión hacia uno mismo. Reconocer errores sin autodestrucción fortalece su carácter y amplía su comprensión de la condición humana. En su proceso de maduración, Libra aprende que el equilibrio no siempre significa igualdad exacta. A veces significa equidad dinámica, adaptada a circunstancias cambiantes.
Esta comprensión lo libera del perfeccionismo rígido y le permite actuar con mayor fluidez. La épica libriana culmina en la aceptación de su naturaleza dual. No necesita elegir entre agradar y afirmar, entre dialogar y decidir, entre amar y protegerse. Puede integrar todas estas facetas en una identidad coherente. El miedo se transforma en conciencia alerta, no paralizante. Así, la historia de Libra se expande más allá de la simple superación de conflictos externos. Se convierte en un viaje de refinamiento constante, donde cada desafío pule su capacidad de equilibrio. La balanza ya no es símbolo de fragilidad, sino de sabiduría dinámica. El aire que antes dudaba ahora fluye con propósito. Venus deja de ser solo suavidad y se convierte en fuerza armonizadora que no teme incomodar cuando la justicia lo exige. En ese estado de plenitud, Libra encarna una diplomacia valiente, una estética con ética, un amor que incluye límites, una mente que decide sin perder sensibilidad. El miedo ya no gobierna, orienta. Y la balanza, sostenida por un espíritu firme y consciente, se convierte en faro de equilibrio en medio de cualquier tempestad. En las capas más profundas de la conciencia libriana existe un miedo casi metafísico, el temor a que el caos sea más fuerte que el orden. Como arquetipo del equilibrio, Libra percibe el universo como una danza de fuerzas que buscan armonizarse. Pero cuando presencia injusticias persistentes, rupturas abruptas o decisiones arbitrarias, puede sentir que su ideal de equilibrio es frágil frente a la crudeza del mundo. Este temor no es ingenuidad, es sensibilidad elevada ante la disonancia. La superación comienza cuando comprende que el equilibrio no es un estado permanente garantizado por el entorno, sino una práctica interior sostenida incluso en medio del desorden. En ese punto, Libra deja de buscar simetría perfecta en lo externo y empieza a construir coherencia interna. Aprende que la balanza no depende de que ambos platos estén siempre en reposo, depende de la capacidad de ajustar constantemente. Así, el miedo al caos se transforma en maestría para navegarlo. Donde antes veía amenaza, ahora percibe oportunidad de recalibración. Otro aspecto poco explorado es el miedo a la profundidad emocional desbordada. Como signo de aire, Libra tiende a procesar a través del pensamiento, del diálogo, de la conceptualización. Cuando las emociones se vuelven intensas o irracionales, puede sentir que pierde el control de la armonía mental. Pero la evolución exige atravesar esas aguas sin huir hacia la intelectualización constante. Al permitirse sentir sin necesidad inmediata de resolver, integra una dimensión más rica de su humanidad. Descubre que la emoción no destruye el equilibrio, lo humaniza. Existe también el temor a ser malinterpretado. Libra elige palabras con cuidado, modula tonos, considera el impacto social de cada expresión. Sin embargo, ninguna comunicación está exenta de distorsión. El miedo a que su intención no sea comprendida puede generar autocensura. La liberación surge cuando acepta que no puede controlar todas las percepciones. Su responsabilidad es hablar con honestidad y respeto, la interpretación pertenece a otros. En el plano profesional, Libra puede temer competir abiertamente. Su naturaleza conciliadora puede entrar en conflicto con dinámicas donde se exige destacar, imponerse o reclamar espacio. El aprendizaje consiste en redefinir la competencia como excelencia personal más que confrontación directa. Puede brillar sin eclipsar, avanzar sin aplastar. La verdadera victoria no es derrotar, sino elevar el estándar con elegancia. Hay un miedo más silencioso aún, el temor a perder la capacidad de asombro ante la belleza. Venus, su regente, despierta sensibilidad hacia el arte, la estética, la armonía sensorial. Cuando la rutina se impone, puede sentir que la chispa se apaga. Superar este temor implica comprender que la belleza no desaparece, se transforma. Está en lo cotidiano, en los gestos simples, en la justicia aplicada con coherencia. La mirada consciente restaura el encanto. En su dimensión kármica, Libra también enfrenta lecciones relacionadas con decisiones pasadas donde priorizó la paz externa sobre la verdad interna. Puede cargar memorias de momentos en los que cedió demasiado. La integración no implica culpa, sino aprendizaje. Cada experiencia fortalece su discernimiento. La balanza se vuelve más precisa con cada error asumido. Otro aspecto no explorado es el miedo a la polarización extrema. Libra, situado frente a Aries en la rueda zodiacal, representa el arte de unir opuestos. Cuando el entorno se radicaliza, puede sentirse desgarrado entre extremos irreconciliables.
Su desafío es sostener el puente sin perder identidad. No necesita convertirse en uno de los polos para mediar, su fuerza reside en recordar que la síntesis es posible. En el ámbito espiritual, Libra puede temer la pérdida de fe en la justicia universal. Cuando observa desigualdad prolongada, puede cuestionar la existencia de un equilibrio mayor. Pero su evolución lo lleva a comprender que la justicia cósmica opera en escalas más amplias que la percepción inmediata. Esta comprensión no lo vuelve pasivo, sino más comprometido con acciones concretas que restauren equilibrio en su entorno cercano. También enfrenta el miedo al vacío posterior a una gran decisión. Después de elegir, puede experimentar una sensación de silencio interior, como si el movimiento mental constante se detuviera abruptamente. Ese vacío puede interpretarse como incertidumbre. Sin embargo, es espacio fértil. Es el terreno donde germinan nuevas posibilidades. Aprender a habitar ese silencio fortalece su confianza. En el plano afectivo, Libra puede temer que el amor implique renuncia a su independencia. La historia de sus relaciones puede mostrar momentos donde se adaptó excesivamente para mantener armonía. La madurez llega cuando descubre que la verdadera unión no exige disolución del yo. Puede amar sin perder forma, compartir sin diluir esencia. Existe también el miedo a la irrelevancia social. Como signo vinculado al intercambio y la interacción, Libra necesita sentir que su presencia aporta valor. El temor a pasar desapercibido puede generar esfuerzos constantes por agradar. Pero la evolución revela que la relevancia auténtica nace de la coherencia, no del aplauso. Su influencia más poderosa puede ser silenciosa, pero profunda. En su dimensión creativa y ética, Libra aprende a convivir con la imperfección del mundo sin resignarse a ella. El miedo a no poder corregir todas las injusticias puede generar frustración. Sin embargo, comprende que cada acto equilibrado es una contribución significativa. No necesita salvarlo todo, necesita actuar donde su balanza tiene alcance. La épica libriana culmina en la integración total de su dualidad. La mente analítica y el corazón sensible dejan de competir. La diplomacia y la firmeza se entrelazan. La búsqueda de armonía se convierte en compromiso con la verdad. El miedo no desaparece, pero ya no paraliza. Se transforma en señal de que algo importante está en juego. Así, Libra encarna el arquetipo del constructor de puentes en un mundo de fronteras. Su viaje no es lineal, es espiral. Cada ciclo lo lleva a un equilibrio más refinado. Cada desafío fortalece su centro. La balanza, lejos de ser frágil, se revela como instrumento de sabiduría dinámica. Y en medio de cualquier tempestad, su espíritu aprende a sostener serenidad activa, justicia compasiva y belleza consciente. Esa es su victoria silenciosa, su epopeya constante, su legado en la rueda eterna del cosmos. En la profundidad más sutil del arquetipo libriana existe un miedo que no siempre adopta forma clara, el temor a descubrir que el equilibrio absoluto no existe en el plano humano. Libra, como símbolo de la balanza, nace con una memoria ancestral de simetría cósmica, de justicia ideal, de proporción perfecta entre fuerzas. Sin embargo, la experiencia terrenal se despliega en matices, en contradicciones, en asimetrías inevitables. La superación de este miedo no implica renunciar a su ideal, sino comprender que su misión no es encontrar perfección, sino crear armonía dentro de la imperfección. Cuando Libra acepta que el equilibrio es dinámico, deja de sentirse frustrado ante cada oscilación. Comprende que la balanza no fue diseñada para permanecer inmóvil, sino para responder con sensibilidad a cada cambio de peso. Esta comprensión transforma su ansiedad en maestría. La vida deja de ser un examen constante de precisión y se convierte en un proceso de ajuste consciente. Otro aspecto profundo es el miedo a la intensidad transformadora. Libra valora la armonía, pero toda transformación implica ruptura temporal del orden previo. El cambio real suele traer incomodidad, y esa incomodidad puede ser percibida como amenaza. Sin embargo, cuando Libra decide atravesar el umbral del cambio, descubre que su capacidad para reorganizar, reconciliar y embellecer es precisamente lo que permite que el caos evolucione hacia una nueva estructura más justa. En el ámbito de la identidad, existe el temor a definirse de manera contundente. Al percibir múltiples perspectivas, Libra puede sentirse compuesto por matices diversos, a veces incluso contradictorios. El miedo surge ante la idea de fijar una identidad que excluya otras posibilidades. Pero su evolución revela que definirse no significa limitarse, sino afirmar una base desde la cual seguir creciendo.
La identidad no es prisión, es punto de partida. También hay un miedo silencioso relacionado con el conflicto interno entre deseo y deber. Libra puede sentir el impulso de mantener la paz incluso cuando su deseo íntimo apunta hacia otra dirección. Este desajuste genera tensión interna. La superación llega cuando comprende que el deber auténtico no contradice la esencia. La armonía verdadera comienza por alinear acción y deseo consciente. En el plano espiritual, Libra enfrenta el desafío de integrar sombra y luz sin negación. Su afinidad por la belleza puede llevarlo a evitar aspectos oscuros de la experiencia humana. Sin embargo, el equilibrio requiere reconocer ambos polos. Cuando se atreve a mirar la sombra sin juicio, descubre que allí también habita sabiduría. La justicia más elevada no excluye, integra. Existe además el miedo a perder oportunidades por priorizar siempre el consenso. El deseo de incluir a todos puede retrasar decisiones cruciales. Pero en su madurez, Libra comprende que liderar implica, en ocasiones, avanzar aunque no todos estén listos. El equilibrio no siempre es resultado de unanimidad, sino de claridad interna. En el terreno afectivo, puede temer que mostrar vulnerabilidad altere la imagen de serenidad que proyecta. Sin embargo, la vulnerabilidad bien asumida fortalece los vínculos. Permitir que otros vean su proceso humano amplía la profundidad de sus relaciones. La armonía se vuelve más auténtica cuando incluye imperfección compartida. Otro aspecto menos explorado es el miedo a la confrontación con estructuras de poder injustas. Libra posee un agudo sentido de equidad social. Cuando percibe abuso o desigualdad sistemática, puede debatirse entre intervenir o preservar estabilidad. La evolución implica comprender que la justicia no es pasiva. Su diplomacia puede convertirse en herramienta estratégica para transformar sistemas desde dentro. En su dimensión creativa, Libra también enfrenta el miedo a la repetición. La búsqueda constante de equilibrio puede generar patrones previsibles. Pero el arte verdadero exige riesgo. Cuando se permite experimentar más allá de su zona cómoda, descubre nuevas formas de armonía que antes no imaginaba. En el ámbito mental, existe el temor a que su capacidad de ver múltiples ángulos lo conduzca a relativizarlo todo. Sin embargo, la relatividad no excluye principios. Libra madura cuando establece valores fundamentales que orientan su discernimiento. Puede escuchar todas las voces sin perder su centro ético. También enfrenta el miedo al desgaste emocional derivado de mediar constantemente en conflictos ajenos. Su rol de pacificador puede agotarlo si no establece límites claros. El aprendizaje consiste en comprender que no todas las disputas requieren su intervención. Elegir dónde invertir su energía es acto de sabiduría, no de indiferencia. En la dimensión del tiempo, Libra puede temer que las oportunidades pasen mientras reflexiona. Pero cada proceso de deliberación fortalece su discernimiento. Cuando aprende a confiar en el momento adecuado, la acción surge con precisión casi artística. No se trata de rapidez, sino de sincronía. Existe igualmente el miedo a confrontar la propia autoridad interior. Como signo relacional, puede acostumbrarse a validar decisiones en diálogo con otros. Sin embargo, el crecimiento exige momentos de soledad decisiva. Allí descubre que su juicio interno es suficiente. La balanza más importante es la que sostiene dentro. En su viaje épico, Libra aprende que el equilibrio no es neutralidad perpetua. A veces implica inclinarse con claridad hacia la verdad, aun si eso genera tensión momentánea. La armonía auténtica no es ausencia de conflicto, sino resolución consciente. Cuando integra todos estos aprendizajes, Libra se transforma en arquitecto de relaciones justas, en artista de la convivencia, en estratega de la paz activa. El miedo ya no gobierna su proceso, lo orienta hacia mayor conciencia. Cada desafío se convierte en oportunidad de refinar su centro. Así, la balanza deja de ser símbolo de fragilidad ante el peso del mundo y se revela como instrumento de calibración constante. El aire que lo define no es dispersión, sino movimiento inteligente. Y en medio de cualquier polaridad, Libra se erige como puente vivo entre extremos, demostrando que la verdadera grandeza no reside en evitar tensiones, sino en transformarlas en equilibrio consciente y creativo. En las capas más arcanas del arquetipo de Libra se encuentra un temor que no suele reconocerse con facilidad, el miedo a descubrir su propia radicalidad interior. Aunque se le asocia con diplomacia y equilibrio, en lo profundo existe una conciencia intensa de lo que es justo y de lo que no lo es. Cuando esa conciencia despierta con fuerza,
puede generar vértigo. Porque sostener la justicia auténtica no siempre resulta cómodo ni socialmente aceptado. Superar ese miedo implica aceptar que la verdadera armonía no es complaciente, es valiente. Libra también enfrenta el temor a que su sensibilidad sea utilizada en su contra. Su capacidad para comprender motivaciones ajenas, para percibir matices emocionales y sociales, puede convertirlo en un espejo donde otros depositan sus propias sombras. Cuando ha experimentado manipulación o desequilibrio en intercambios pasados, puede desarrollar una cautela que raya en la desconfianza. La evolución llega cuando transforma esa experiencia en discernimiento sin cerrar su corazón. Aprende a distinguir entre apertura consciente y vulnerabilidad ingenua. En un plano más profundo aún, existe el miedo a la fragmentación interna cuando intenta sostener demasiadas perspectivas al mismo tiempo. Libra puede sentir que cada decisión deja una parte suya insatisfecha. La mente analiza, el corazón siente, la ética evalúa, la estética opina. Esa multiplicidad puede generar agotamiento. Pero cuando integra todas esas voces en un centro común, descubre que no son fragmentos en conflicto, sino dimensiones de una inteligencia compleja. El equilibrio surge cuando esas partes dialogan en lugar de competir. También aparece el miedo a la confrontación con la propia sombra competitiva. Aunque su naturaleza busca cooperación, existe un impulso natural de destacar, de ser reconocido por su elegancia mental o su capacidad relacional. Aceptar que también desea brillar lo libera de tensiones internas. No necesita negar su deseo de excelencia para ser armonioso. Puede aspirar a grandeza sin perder su sentido de equidad. En el ámbito espiritual, Libra enfrenta el desafío de comprender que la justicia cósmica no siempre opera en tiempos humanos. Puede sentir frustración cuando el equilibrio tarda en manifestarse. El miedo a que el orden universal no exista realmente puede sacudir su fe. Pero al expandir su percepción temporal, entiende que cada acción genera consecuencias, aunque no sean inmediatas. Esta comprensión fortalece su compromiso con actuar justamente sin esperar resultados instantáneos. Existe además el temor a que su deseo de armonía lo lleve a evitar experiencias intensas que podrían expandir su conciencia. La intensidad emocional, el conflicto creativo, la pasión desbordada pueden parecer desestabilizadores. Sin embargo, al permitirse atravesar esas experiencias, descubre nuevas formas de equilibrio más amplias y vibrantes. El equilibrio no siempre es suavidad, a veces es integración de fuerzas poderosas. En su dimensión social, Libra puede temer la pérdida de prestigio si toma decisiones impopulares. Su sensibilidad a la opinión colectiva es aguda. Pero el verdadero prestigio nace de la coherencia sostenida en el tiempo. Cuando actúa conforme a sus principios, incluso frente a críticas, fortalece una reputación basada en integridad y no en conveniencia. Otro aspecto poco explorado es el miedo a la monotonía emocional. Al buscar estabilidad, puede temer caer en rutinas que apaguen su chispa venusina. La solución no es romper constantemente el equilibrio, sino reinventarlo. Introducir belleza en lo cotidiano, renovar la estética de su entorno, cultivar conversaciones significativas. Así transforma la rutina en ritual consciente. En el plano de la comunicación, Libra puede temer herir con palabras demasiado directas. Pero la palabra medida con honestidad puede sanar más que el silencio complaciente. Aprender a expresar verdades difíciles con elegancia se convierte en uno de sus mayores poderes. No es necesario elevar la voz para afirmar convicciones. También enfrenta el miedo a depender excesivamente del reflejo externo para confirmar su identidad. Al ser signo relacional, puede acostumbrarse a definirse a través de vínculos. El crecimiento implica sostener identidad incluso en soledad. La soledad deja de ser amenaza y se convierte en espacio de recalibración. En su viaje evolutivo, Libra descubre que la neutralidad constante puede ser una forma de evasión. No tomar partido ante injusticias claras puede generar desequilibrio interno. Superar ese miedo implica reconocer que la imparcialidad verdadera no es indiferencia, sino análisis profundo seguido de acción consciente. Existe igualmente el temor a que sus ideales sean considerados ingenuos en un mundo pragmático. Pero la historia demuestra que muchos avances sociales nacieron de ideales sostenidos con determinación. Libra aprende que su visión de armonía puede ser motor de transformación colectiva. En el plano creativo, puede temer romper cánones estéticos establecidos. Sin embargo, cuando se atreve a innovar, amplía la definición misma de belleza.
La estética deja de ser imitación y se convierte en expresión auténtica. También enfrenta el miedo al desgaste por exceso de responsabilidad en dinámicas grupales. A menudo asume el rol de mediador sin que se lo pidan explícitamente. El aprendizaje consiste en elegir conscientemente cuándo intervenir. No todo conflicto requiere su balanza. En su dimensión más elevada, Libra integra la paradoja fundamental de su signo, la armonía verdadera incluye tensión consciente. Sin contraste no hay equilibrio perceptible. Sin diferencia no hay posibilidad de integración. Al aceptar esta verdad, su miedo a la discordia disminuye. La discordia se convierte en materia prima para la creación de un orden más refinado. Así, el camino de Libra no es evitar el desequilibrio, sino transformarlo. No es silenciar el conflicto, sino transmutarlo en comprensión. No es complacer para sobrevivir, sino armonizar para evolucionar. En esa travesía, cada miedo superado añade peso y precisión a su balanza interna. Y cuanto más consciente se vuelve, más firme y luminosa es su presencia en el entramado del cosmos, sosteniendo puentes donde otros solo ven abismos, creando equilibrio donde antes reinaba dispersión, y demostrando que la verdadera grandeza no reside en la ausencia de tensiones, sino en la capacidad de integrarlas con valentía serena.